Seguimos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, seguimos accediendo a esta información en primicia. El diseño del mapa forrajero de la Argentina. Una contribución, una herramienta clave para producir mejor. En la primera etapa, y es el mapa que hasta ahora tenemos disponible, surge de recopilar todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento en Argentina sobre cortes y estudios sobre crecimiento forrajero de diferentes recursos forrajeros y en diferentes partes del país. Lo que nosotros hicimos fue compilarlo. Y de nuevo, un esfuerzo muy importante para, entre todas las instituciones, ver todo lo que se hizo y generar de alguna manera información útil para la toma de decisiones de los productores. A partir de esto, que es un mapa estático, podemos decir, bueno, ¿cuánto pasto se produce en promedio en las diferentes regiones del país, en los diferentes partidos, en los diferentes departamentos del país? Y esto nos da una idea de cuál puede ser la receptividad nacional. Por otro lado, y es en lo que estamos trabajando ahora, aunque no tenemos los resultados aún mostrados en nuestra página de internet, es la producción mes a mes de los recursos forrajeros a nivel regional. Ese es el próximo paso que esperamos a principios del año que viene poder empezar a ofrecerlo. En la primera etapa, además de hacer algunas cuestiones de base que se van a ver más adelante, teníamos un objetivo muy específico que era generar una estimación de la productividad forrajera a nivel país con algún tipo de detalle como para poder identificar zonas a nivel de departamento, por ejemplo, que nos pudieran dar diferencias de productividad. Y eso lo hicimos a partir de una base de datos ya no satelital, sino fuimos a buscar en la literatura y en informes y en demás datos que distintos actores, ya sea del INTA, de las facultades o de ACREA, habían estado recopilando, pero que estaban poco sistematizados. Datos de productividad estimada por cosechas de biomasa. Y en ese proyecto entonces, o parte del proyecto, logramos reunir unos 400 estimaciones de productividad y hicimos mapas de la productividad forrajera de distintos recursos, tanto naturales como cultivados, en todo el país. Lo que estamos haciendo nosotros es ajustando muchos recursos forrajeros para que ese índice de aproximación entre lo estimado y lo real sea lo más pequeño posible, esa diferencia. Hasta ahora todos los recursos que tenemos validados tienen un índice de aproximación muy alto. Realmente funciona muy bien y es algo que está probado no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo también funciona. Funciona en Australia, funciona en Nueva Zelanda, por ejemplo. Cuando decís funciona en otros países, claro, hay particularidades y hay diferencias. La Argentina es un país que se ha caracterizado por la producción extensiva. Esto es aplicable a un modelo propio, entonces. Exactamente. Una cuestión muy importante es que Argentina es un país pastoril y seguirá siendo un país pastoril. Aunque nosotros metamos todos nuestros animales en feedlot, el 90% del alimento de toda la ganadería de carne va a seguir siendo pasto, en el lugar de la Argentina que se produzca. Y para nosotros es muy importante que nuestros productores sean cada vez más eficientes, tengan herramientas para tomar cada vez mejores decisiones en cómo hacer para producir más, para generar un resultado económico positivo. Eso para nosotros es el punto crucial, digamos. Y por eso, a través de este proyecto, lo que podemos hacer es, para las diferentes regiones del país, para todo el país de hecho, poder calibrar los diferentes recursos forrajeros. No es lo mismo un Gatton Panic que un agropiro. Entonces hay que calibrar para las diferentes zonas esos recursos y es justamente una etapa de la investigación que estamos realizando. En la segunda etapa nos proponemos analizar la variación de la productividad forrajera basado en sensores remotos. Y eso nos permite ampliar muchísimo la extensión y la cobertura temporal, porque los satélites no permiten estimar la productividad mejor que lo que permiten las tijeras o la balanza, pero sí lo que tienen es la posibilidad de extrapolar en el espacio y en el tiempo los valores que uno obtiene. Y entonces uno puede tener una estimación de productividad para lugares muy alejados que nunca nadie fue a cortar
y en tiempos incluso pasados, es decir, uno puede ir a evaluar en imágenes pasadas cuánto fue la productividad, entonces tener un registro histórico, que es lo que necesita el productor para comparar la situación actual con otras situaciones o para hacer escenarios de productividad futura. Entonces, en esa segunda etapa vamos a generar una familia de curvas de variación estacional y entre años de la productividad forrajera de distintos recursos en distintos lugares del país. Y vamos a generar mapas de lo que se llaman anomalías, que son variaciones de la productividad en relación con el valor histórico, y un sistema que va a estar funcionando, que va a permitir estimar la variación de productividad de un mes determinado, por ejemplo el mes inmediatamente pasado, con el valor histórico de ese mes ya de unos 12 años de datos. Y eso va a determinar que el productor tenga conocimiento de cómo está la situación forrajera en comparación con otros años, con una base mucho más objetiva que decir, bueno, estamos en una sequía o estamos en un año bueno o malo, sino que ya va a ser expresado en kilos y en una variación de kilos. Eso también es útil para los organismos que tienen que tomar decisiones a escala departamental o provincial, porque una emergencia, por ejemplo, puede evaluarse mucho más objetivamente que si es una sensación o es un dato de precipitación, no más que no está tan conectado con la producción real de forraje. Christian Feldkamp y Martín Oesterheld nos están ayudando a introducirnos en una materia novedosa: saber determinar con precisión cuál es la disponibilidad forrajera, en definitiva, el alimento para las vacas. En cuanto regresemos, más de este anticipo en Ganadería con Todos.